Y como bien comentaba, ¿verdad?, el señor alcalde, Jorge Acuña, alcalde de Barva, y también don Enrique Gamboa, catedrático de Mercadotecnia de la Universidad Nacional de Costa Rica, qué tan importante es ser la especialización. Y en ese sentido, vamos a darles algunos ejemplos. Vamos a darles 2 ejemplos porque para ilustrar, ¿verdad? Aunque evidentemente tanto el señor alcalde como el profesor Gamboa ya lo han hecho de manera increíblemente experta. Ejemplos reales. Vamos a ver por el primero. Una tienda de ropa. Tienda de ropa que vendía de todo, como la mayoría de las empresas, ¿verdad?, antes de digitalizarse. Podía encontrarse de todo: zapatos, zapatillas, sandalias, calzado infantil, de mayor, de mujeres, de hombres, calcetines de invierno, de deporte, de verano, pantalones cortos, pantalones de algodón, pantalones de lana, pantalones de excursionismo, de deporte, de tenis, de fútbol, de básquet, también camisetas de lana, de poliéster, de algodón, camisa corta, camisa larga, guantes, cinturones, sombreros y cinturones. He dicho cinturones, quizás sí he dicho cinturones ya, ¿verdad? Vendía de todo. No vendía nada. Como han podido escuchar de las expertas palabras del señor alcalde Jorge Acuña, alcalde de Barva, de don Enrique Gamboa, catedrático de Mercadotecnia de la Universidad Nacional de Costa Rica, no se puede vender de todo en la época digital, porque la gente lo que está buscando es un producto específico. Ejemplo 2, agente inmobiliario. Casas residenciales en San José, residenciales en venta en Heredia, comerciales en alquiler en Cartago y también, obviamente, en golfito turísticas, tanto en alquiler como en venta. Ni ninguna. Vendía todo tipo de casas, no vendía ninguna. Tercer ejemplo, real. Academia de Música. Da clases de piano, guitarra, violonchelo, violín, órgano, organillo, guitarra clásica, bajo y batería, el tambor. No daba clases a nadie. Daba clases de todo y no daba clases a nadie. Esas 3 empresas, mirando hacia Internet, entendieron que solamente podían, no solamente sobrevivir, sino crecer de una manera espectacular, haciéndose pequeñas. No. Más pequeñitas todavía, más pequeñitas, para hacerse gigantes. La tienda de ropa vendió solamente vestidos de noche, llegando a ser la autoridad, la experta, la líder, la que más conocía el producto vestidos de noche. ¿Qué pasó? ¿Se redujo su mercado? No, se expandió muchísimo, porque cuando la gente buscaba vestidos de noche la encontraban más allá de su ciudad natal de Costa Rica, más allá del país, más allá de la región del Cantón, más allá de Centroamérica. Cuando la gente en México, Chile, buscaba vestidos de noche y encontraban que ella tenía variedades que nadie más tenía, porque era la experta, la autoridad, la que mejor conocía el producto, le compraban, exportaba. La gente inmobiliaria igualmente, antes vendía de todo, no vendía de nada, y empezó a vender casas residenciales en alquiler en Cartago. Ni le preguntaras por comercial, por venta, porque decía, yo no lo hago, yo solamente alquiler. Solamente así él empezó a ganar y a crecer. Y la la Academia de Música no solamente tiró el resto de los instrumentos por la ventana, sino que solamente hizo clases de piano para niños. Si había alguien superior, más allá de los 20 años, que quería clases de piano, le decía, no, lo siento, yo solamente doy clases de pianos para niños. Logró crecer y luego estudiantes más allá de su ciudad natal en Costa Rica, más allá del país, gente que estaba estudiando piano en otro país, le estaba llamando y haciendo tutorías a través del internet, porque era la experta, era la mejor, era la que mejor conocía cómo dar clases de piano para niños, la experta, la autoridad. Y ahora vamos a dar los motivos científicos y técnicos, complementados de una manera impresionantemente experta, y qué privilegio estar hoy aquí en el evento, en el marco del Plan de Digitalización MIPYME, liderado por la Organización de los Estados Americanos, el MEIC, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, COLAO, juntamente con las entidades del país que hoy nos acompañan aquí en el Plan de Digitalización MIPYME, para que ustedes puedan vender por Internet. Señor alcalde de Barva, don Jorge Acuña Prado, la señora alcaldesa del Cantón de Palmares, doña Caterine Ramírez. Hemos tenido también el enorme privilegio de poder contar con el profesor Enrique Gamboa Castro, profesor de catedrático de Mercadotecnia de la Universidad Nacional de Costa Rica, y tendremos el lujo de poder contar también en breve con doña Laura Esquivel, que es coordinadora de desarrollo socioeconómico de la maravillosa Municipalidad de La Unión. Nos queda como una hora más. Vamos a empezar con la parte científica de la importancia de ser pequeño para ser grande. La primera, Microsoft hace 5 años dijo: el ser humano tiene 8 segundos de atención, el pez dorado tiene 10.
Hizo un estudio digital del consumo digital Microsoft hace 5 años y demostró que cada vez tenemos una menor capacidad de atención. No es de extrañar, amigas y amigos, que es lo primero que hacemos cuando nos levantamos. ¿Qué es lo último que hacemos antes de irnos a dormir? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos comiendo, desayunando, cenando, viendo la televisión? Ni siquiera vemos la televisión, estamos enganchados al teléfono. ¿Quién ha ido al cine últimamente y lo que ha hecho es, bueno, últimamente no, antes de la pandemia, y lo que ha hecho es estar pegado al teléfono en la sala de cine? No es de extrañar que el resultado de Microsoft hubiera sido este. Cada vez tenemos menos capacidad de atención. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con que me tengo que hacer pequeño? A ver, me lo explica. Si usted lo que está buscando es vestido de noche y usted va a una página web en la que hay zapatos, sandalias, calcetines, calcetines de verano, pantalones, pantalones cortos, pantalones largos, camisas, se va. Usted se va. No tiene ni la paciencia, ni nadie de nosotros, ni la capacidad de concentración y foco de estarse 20 minutos buscando vestidos de noche, navegando en esa página, se va. Ahora veremos, técnicamente nunca va a aparecer en Google, por cierto, cuando usted busca vestidos de noche, si usted vende de todo. Google no le va a poner. Pero en caso de que apareciera, que no va a aparecer, la gente tampoco le compraría, así que usted tiene que poner su empresa en Internet, ya lo hemos visto. Usted tiene que hacerlo usted misma, usted mismo, ya lo hemos visto. Pero tiene que escoger un producto, tiene que adaptarse, tiene que transformarse, tiene que empequeñecerse. Más, un poquito más. Más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. Solamente así va a poder ser gigante. Motivo número 1, Microsoft